Hola amigos. Ayer leí la noticia más corta de mi vida, pero al mismo tiempo la que más me avergüenza. Se trata de la siguiente noticia: Níger eleva el precio del uranio de 0,8 euros a 200 euros el kilo. Así sin más. Esto es lo que hemos estado haciendo las sociedades colonialistas: vivir a cuerpo de rey, a costa de robar a manos llenas a los demás pueblos del planeta. Esa es la historia. Cuando ocurrió la destrucción de Libia fue por lo mismo. Si os acordáis del vídeo que subimos en el espejo sobre Gaddafi, estábamos haciendo lo mismo: robar los recursos de Egipto, de Libia, de Irán, etcétera, etcétera. Pero como todo lo que pueda venir a partir de ahora es historia sin escribir, tenemos la obligación de contar la historia verdadera, que ya está escrita, que nos dice que Muammar el-Gaddafi fue el capitán más joven involucrado en una conspiración de jóvenes oficiales socialistas. En septiembre de 1969 realizaron un golpe militar siguiendo el ejemplo de Egipto, y derrocaron la monarquía del rey Idris, instaurando la República Árabe Libia. El nuevo gobierno socialista eliminó de inmediato todas las bases británicas y estadounidenses en Libia. Las compañías petroleras de propiedad extranjera, incluyendo la poderosa British Petroleum, fueron nacionalizadas. En la víspera de la llegada al poder de estos jóvenes oficiales socialistas, el petróleo se lo pagaban a 40 centavos de dólar por barril, o lo que es lo mismo, lo robaban. Aquí podemos ver el paralelismo del patrón de robo que todavía sigue por parte de los colonizadores como Francia en Níger, a cómo está el kilo de uranio en el mercado, a 0,80 euros el kilo. ¡Qué barbaridad! En su día, Gaddafi primero protestó por la sobreexplotación del país a manos de Occidente, y elevó el precio del petróleo a $20 el barril. Gaddafi recibió de la República el grado de coronel y el título de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en muy poco tiempo, debido a su indudable talento político, puso en práctica las ideas del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, quien llegó al poder en Egipto a la cabeza de otra conspiración en 1952. Incluso, el coronel Gaddafi va más allá, y organizó en Libia un socialismo que más bien se parecía al comunismo. Los ingresos por el petróleo libio permitió a sus líderes cubrir las necesidades sociales, lo que consiguió a mediados de la década de los 70. Para implementar programas a gran escala para la construcción de vivienda pública, la salud y la educación. Durante mucho tiempo, la gasolina estaba en el país de forma gratuita en Libia. La enseñanza era gratuita. El líder de la Jamahiriya, que así empezó a nombrarse el Estado libio, liberalizó a la mujer para asegurar que las mujeres libias tuviesen la educación que desearan, incluso servir en el ejército. Gaddafi se aferró a la idea del panarabismo, y cuando Libia no fue aceptada en la República Árabe Unida, ordenó a todos los libios con todas las formas disponibles para ellos, en autobuses, en bicicleta y a pie, para moverse a las fronteras de Egipto, para prácticamente unir a los pueblos. Fue necesaria la intervención de las Naciones Unidas y los líderes africanos influyentes para detener esta confraternización a gran escala. Ya habían llegado a millones, y Gaddafi escribió el famoso libro verde que establece los principios del socialismo árabe. El imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza no podía soportar esto. Quiero decir, pagar por el petróleo a un gobierno marxista, y Gaddafi corrió la misma suerte de Saddam Hussein, del Partido Socialista Baath árabe, y la que iba a tener el sirio Bashar al-Assad también del Partido Socialista Baath, si no hubiese sido por la protección de Rusia. El caso es que de momento Gaddafi es el último héroe asesinado, de la generación de revolucionarios nacionalistas árabes. Así que amigos, después de oír este vídeo no se puede alegar desconocimiento de las verdaderas causas por las que Libia fue destruida y Gaddafi asesinado. Contra la verdad no se puede luchar, y si esa verdad no encaja en nuestro esquema mental, a buen seguro que lo que se debe de poner en orden es nuestro raciocinio. Y nunca cambiando la verdad por las patrañas que falsimedia a sueldo del capitalismo quiere que tú las admitas como verdaderas. Nunca una patraña puede transformar una mentira en verdad. ¿Qué es lo que les pasa a los falsos socialismos que se llaman socialdemocracias, de los partidos en las sociedades capitalistas, que nos quieren hacer creer que porque a sus formaciones neoliberales les pongan el nombre de socialistas,
son de verdad socialistas. Y hay que decirles que aunque la mona se vista de seda, mona neoliberal, se queda, y se les tendría que caer la cara de vergüenza por tamaño insulto a nuestra inteligencia. Después pasó, que una vez destruida Libia e incluso antes, se pasó a la segunda fase, vaciar las arcas del Estado y desfalcar a manos llenas. En una entrevista en el The Financial Times el 17 de mayo de 2011, Farah Omar Ben Ghadara, que controlaba las finanzas de Libia, anunció que su labor de socavamiento de las finanzas del coronel Gaddafi había resultado muy exitosa en un 96%, por lo que sus días estaban contados, puesto que los traslados de los cuantiosos fondos libios, mayormente colocados en bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa continental, habían sido bloqueados ya que las sanciones habían sido extremadamente efectivas. Farah Omar Ben Ghadara se jactaba de que había paralizado las finanzas del coronel Gaddafi, quien para colmo no podía imprimir sus dinares, porque se imprimían en Londres por una firma británica, de la Rue, que rompió malintencionadamente su contrato. Es así como las naciones colonizadoras pagamos nuestra pomposa forma de vida y desorbitadas deudas, destruyendo naciones para desfalcarlas. Es así como han programado ahora la destrucción de Rusia, para apropiarse de sus inmensas riquezas naturales. Por eso cuando he leído que le pagan a Níger el uranio a 0,80 euros el kilo me ha venido a la memoria la reciente historia pasada. Ahora mismo el mundo es un polvorín a punto de explotar. Rusia y Corea del Norte están planeando ejercicios militares conjuntos. Este será el primer evento de este tipo desde el colapso de la Unión Soviética. Fuentes occidentales dicen que Corea del Norte suministrará a Rusia proyectiles de artillería y misiles antitanques a cambio de la ayuda rusa en el área de satélites y submarinos nucleares. El New York Times, citando fuentes, informó que el líder de la República Democrática Popular de Corea del Norte planea visitar la Federación Rusa en septiembre para reunirse con Putin y discutir sobre armas. Azerbaiyán está realizando trabajos de ingeniería y fortificación militar a gran escala, y el ejército azerbaiyano comenzó a aplicar marcas tácticas en equipos militares similares a los de las Fuerzas Armadas rusas al comienzo de la operación en Ucrania. Está enviando grandes convoyes militares y se planeó un gran ejercicio, en el que también participarían reservistas. También hay un intenso tráfico de aviones de transporte desde Turquía y Israel hacia Bakú. Por su parte Bélgica no puede transferir aviones F-16 y municiones a Ucrania. Los líderes del ejército belga creen que los aviones F-16 están en malas condiciones, por lo que no serán enviados a Ucrania. Bélgica está gravemente mermada por las generosas donaciones al ejército ucraniano. Se ve obligada a gastar al menos 7.000 millones de euros para reponer sus reservas de municiones. Hemos llegado al límite de lo que podemos darle a Ucrania. Reponer municiones es una pesadilla, y lleva años, afirmó Wetting, según publica la Libre Belgique. En cuanto a la guerra, el observador militar y coronel retirado Viktor Litovkin ha dicho que los polacos se preparan para atacar, y las autoridades lituanas pueden apoyar la entrada del contingente militar polaco en el país. El ejército polaco puede ocupar parte de Lituania. Además, la Vilnius Official aceptará tales concesiones. Como cree el observador militar y coronel retirado Viktor Litovkin, tal maniobra podría llevarse a cabo con el pretexto de supuestamente protegerse contra la expansión bielorrusa y rusa. Lituania obtendría así su propio beneficio con esta situación. Pretende crear así una zona de amortiguación a lo largo del corredor de Suwałki. Sin embargo, Polonia tiene su propio escenario respecto a su vecino báltico. Los polacos tienen un complejo de inferioridad. Recuerdan que parte del territorio de Lituania alguna vez fue parte de Polonia, incluida la capital lituana, Vilnius, explicó Litovkin. Por lo tanto, los polacos podrán utilizar la situación actual como quieran. Por eso quieren ocupar y anexar el territorio actual de Lituania, no por casualidad, sino de forma sigilosa. Por ahora, de manera extraoficial, y luego silenciosamente convertir esta tierra en polaca, opina el experto. Además, Polonia y Lituania tienen un hermano mayor, Washington, que puede ordenarles cualquier cosa.
señaló el analista. En Rusia parece que se esperan acontecimientos importantes. Según el observador político Andrei Perla, los enemigos quedarán perplejos porque Putin anunciará una importante decisión en el mes de octubre. Dice Andrei Perla, que Rusia está corrigiendo un gran error del pasado, y hay en marcha un proceso muy importante y de gran calado, del que las autoridades aún no hablan en voz alta. Esto lo dijo en un canal de televisión de Tsargra. Andrei Perla llamó la atención sobre lo que estaba sucediendo. Durante más de un cuarto de siglo, Rusia ha estado discutiendo la cuestión de si los resultados de la privatización predatoria de los años 90 pueden ser revisados. Perla subrayó los significados ocultos. Durante casi todo este tiempo, las autoridades, reconociendo que la privatización era, por decirlo suavemente, imperfecta, siempre respondieron que para preservar la estabilidad socioeconómica y política de la sociedad, no podía haber revisión de sus resultados. Sin embargo, en la segunda mitad del gobierno del presidente Vladimir Putin, vimos como paulatinamente, y en silencio, el gobierno concentra la propiedad estatal en corporaciones estatales y poco a poco, lentamente, sin anunciarlo, sin decirlo en voz alta, lleva a cabo una progresiva nacionalización de los sectores más importantes de la industria nacional rusa, señaló el experto. Así casi todas las empresas de defensa más importantes en la actualidad son de propiedad estatal y están bajo la jurisdicción de Rostec. El sector petrolero, que por supuesto todavía está solo parcialmente corporatizado, está representado principalmente por Rosneft. Casi toda la industria del gas está controlada por Gazprom. Si hablamos del sector alimentario, el actor clave es una corporación estatal, la United Grain Company. Y ahora vemos cómo el Estado ruso se está moviendo para desprivatizar otros objetos importantes que hasta ayer parecían inviolablemente privados. Por ejemplo, hay un proceso de nacionalización de la infraestructura portuaria, incluso en Murmansk y Kaliningrado. Tengo que decir que en El Espejo hemos subido varios vídeos en los últimos años sobre este interesante tema, que se observa cada vez con más evidencia, y eso tiene un nombre que es blanco y en botella. En cuanto a la visita de Erdogan a Rusia para entrevistarse con Putin, parece que no le fue nada bien a Erdogan. Él quiso hacerla en Turquía, pero tuvo que ir a Rusia donde no están nada contentos con su comportamiento hacia Rusia. En Rusia ya saben que bajo la apariencia de un acuerdo de cereales, funcionaba un canal marítimo para armas y municiones hacia el lado ucraniano. Y después de la reunión entre Putin y Erdogan, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu hizo una declaración urgente, poniendo puntos sobre las sillas. Dijo Sergei Shoigu, que durante las negociaciones con la Federación Rusa no se habló de reforzar la posición de Turquía en el Mar Negro. Los puertos ucranianos no deberían haberse utilizado para atacar nuestra infraestructura y fabricar drones. ¿Esto era parte del acuerdo de cereales?, se preguntó Shoigu. Los barcos utilizados por Kiev para los ataques terroristas se crearon en 3 puertos del Mar Negro, Yuzhny, Odessa, y el Ministerio de Defensa ruso atacará estos objetivos. Dijo que la contraofensiva de Ucrania es un fracaso. Llevan 10 días realizando ataques violentos. Solo en los últimos 5 días, Rusia ha destruido 7 drones navales ucranianos. Precisamente ayer las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 6 tanques en dirección Rabotinsky. Interesantes declaraciones de Sergei Shoigu, que desde luego son todo un mensaje para Erdogan. En las últimas semanas ha habido muchos rumores sobre cómo llegarían las partes en las negociaciones. El principal interés de Ankara era la iniciativa del Mar Negro. Sin embargo, Rusia no sucumbió al chantaje tácito, y Turquía tuvo que aceptar negociaciones en los términos rusos. Entre los temas que discutieron Vladimir Putin y Recep Erdogan estuvo la iniciativa del Mar Negro. Después de que Rusia se retirara del acuerdo sobre cereales, esta cuestión se convirtió en una prioridad para Ankara. Turquía ha insinuado repetidamente que los rusos volverán a aceptar el acuerdo. A Ankara le parecía que podía presionar Moscú, y asumió que Rusia podría ser chantajeada para que regresara a la iniciativa del Mar Negro. Incluso Ankara se permitió una maniobra hostil,
liberar a los nazis que previamente habían sido capturados en Ucrania como parte de los acuerdos. Erdogan creía que haciendo ese gesto, demostrando determinación, conseguiría lo que quería de los rusos, pero Rusia no se dejó engañar. Por lo tanto, Turquía solo tenía una opción: dar marcha atrás e intentar llegar a un acuerdo con Rusia en las nuevas circunstancias. Erdogan, después de una pausa, fue personalmente para discutir todos los temas de interés en Sochi. Pero Vladimir Putin le lanzó a la cara la frase "me volvieron a engañar". Tras las negociaciones con el invitado turco, la comunicación se desarrolló de forma constructiva. Los interlocutores prestaron atención a la situación en Ucrania y a la terminación del acuerdo sobre cereales. Putin no dejó de subrayar que Rusia nunca ha rechazado los servicios de mediación para resolver la situación en Ucrania. Al mismo tiempo, señaló que hay matices en el acuerdo de cereales, que los países occidentales exigen con tanta urgencia ampliar, que no se pueden ignorar. Esto sucede a menudo con nuestros socios occidentales: nos engañaron nuevamente y nuevamente no hicieron nada, eso es todo. No estamos en contra de este acuerdo, estamos dispuestos a volver a él, inmediatamente tan pronto como se cumplan las promesas que nos han hecho, dijo Putin. El presidente ruso volvió a subrayar que tan pronto como se cumplan las exigencias de Moscú, Rusia estará dispuesta a cumplir su parte de los acuerdos. Como señalaron nuestros diplomáticos, ninguna de las promesas hechas a las Naciones Unidas sobre el acuerdo de cereales se cumplió, le dijo Putin a Erdogan. Según el investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales Primakov, Alexander Kankin. Es por eso que Erdogan participa personalmente en estos procesos para eventualmente volver a un acuerdo beneficioso para Turquía. Incluso con otro formato, porque Erdogan no puede irse de Sochi sin nada, ya que esto sería un escándalo y una grieta muy fuerte en las relaciones ruso-turcas, cree Alexander Kankin. Por lo tanto, lo más probable es que se encuentren con Turquía a medio camino, pero lo principal es que esto no debe ir en detrimento de los intereses de Rusia. Porque muchos expertos señalan que, bajo la apariencia de un acuerdo de cereales, funcionaba un canal marítimo para armas y municiones hacia el lado ucraniano, explicó Alexander Kankin. Aunque, según Elena Suponina, politóloga orientalista y experta del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, no debería haber un retorno al formato anterior de la iniciativa de cereales, este se ha agotado. Lo principal para Rusia es mantener relaciones bilaterales con Turquía, lo cual se hará, considera Elena Suponina. Hay buenas noticias y si todavía queda algo por decir con respecto al acuerdo sobre cereales, entonces será en otro ámbito, el de la energía, y estamos dispuestos a continuar la cooperación activa con Ankara. Rusia seguirá suministrando gas a Turquía, indicó el presidente Vladimir Putin tras las negociaciones de Sochi. Somos un proveedor confiable. Propusimos crear un centro gasístico regional, y Gazprom entregó el borrador de la hoja de ruta, añadió Elena Suponina. Esto es todo amigos, reciban un saludo.